En cumplimiento a lo predispuesto en el artículo 95 de la Constitución de la República, en concordancia con el artículo 88 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, este despacho, este ministro, se siente honrado de rendir cuentas ante ustedes, nuestros mandantes, que son la representación viva del pueblo ecuatoriano. El mandato legal lo hace institucional. Yo tengo 92 días en el ministerio. Este es otro periodo de tiempo. Sin embargo, eso demuestra que la estabilidad y las instituciones siempre priman por sobre las personas. Si algo caracteriza al gobierno del Ecuador, es el diálogo. Un diálogo incluyente y con resultados. Hemos conversado con los trabajadores, sí, con las organizaciones de mujeres, con los colectivos, con los ambientalistas, los jóvenes, los profesionales. Sería largo enumerar a todos y cada uno de los sectores. Esta presentación se ha estructurado acorde al ámbito de competencia institucional. Gobernabilidad, articulación intragubernamental, articulación intergubernamental, articulación con otras funciones del Estado, planificación y seguimiento, y seguridad, con la precisión que es de enero a marzo del año 2022. En lo primero, en el contexto del diálogo, cabe destacar por gobernabilidad la instalación de mesas de trabajo conjunto entre el Ejecutivo y los representantes de las organizaciones indígenas y sociales, lo que constituyó un hecho histórico en el Ecuador. Basados en los 10 planteamientos propuestos por las organizaciones indígenas y sociales suscritos en el Acuerdo por la Paz de junio del año 2022, tenemos 1. Focalización de subsidios con 4 acuerdos alcanzados. 2. Banca pública y privada con 6 acuerdos alcanzados. 3. Control de precios con 5 acuerdos alcanzados. 4. Fomento productivo con 20 acuerdos alcanzados. 5. Energía y recursos naturales con 10 acuerdos alcanzados. 6. Derechos colectivos con 55 acuerdos alcanzados. 7. Seguridad, justicia y derechos con 33 acuerdos alcanzados. 8. Acceso a salud con 44 acuerdos alcanzados. 9. Empleo y derechos laborales con 15 acuerdos alcanzados. 10. Educación superior con 27 acuerdos alcanzados. Después de estas jornadas de trabajo y en actitud de clara transparencia, el Ministerio de Gobierno desarrolló el sistema de seguimiento e información de gobernabilidad, el cual permite identificar alertas a impactos de naturaleza social o política, monitorear el cumplimiento de las agendas y estrategias, evaluar la ejecución de la agenda política y acuerdos establecidos en espacios de diálogo. Cabe resaltar que este sistema está disponible para toda la ciudadanía. 2. Articulación intergubernamental. Manteniendo esta línea de diálogo franco e inclusión, el Gobierno Nacional ha buscado de manera articulada trabajar conjuntamente con los gobiernos autónomos descentralizados. Para ello, hemos realizado las siguientes acciones concretas. La priorización de las transferencias de recursos hacia cada uno de los gobiernos autónomos descentralizados, la revisión del catastro industrial y el fortalecimiento de la seguridad nacional. Delimitación territorial interna. El directorio del Comité Nacional de Límites Internos, como parte del asesoramiento técnico a los gobiernos autónomos descentralizados, autoridades y ciudadanía en procesos de limitación territorial interna, se desarrolla, aprobó 48 informes y 3 publicaciones, realizó 240 asesorías técnicas, geográficas, jurídicas y sociales, efectuó 8 visitas in situ, es decir, territoriales. 3. Articulación intragubernamental, coordinación sociopolítica e intersectorial. Para apuntalar la articulación intragubernamental, es imperiosa la coordinación con los gobernadores, mismos que son los representantes del presidente en cada provincia. Esto permite una retroalimentación entre la autoridad nacional y las autoridades locales, con el propósito de cumplir el Plan Nacional de Desarrollo 2021-2025 e implementar una gobernabilidad horizontal
que sirva de manera directa a los ciudadanos en cada rincón del país. El Ministerio de Gobierno, para viabilizar esta articulación, ha coordinado espacios de diálogo, análisis político, comité de operaciones de emergencia, políticas públicas y herramientas de análisis político. 4. Articulación con otras funciones del Estado. La impronta, es decir, la marca de este gobierno ha sido el diálogo entre las distintas funciones del Estado. No ha sido fácil, pero esta ha sido nuestra premisa. En concordancia con las demandas ciudadanas y dentro del proceso de articulación con la función ejecutiva y otras funciones del Estado, podremos señalar, se gestionó y coordinó 18 proyectos de ley. Se generó 4 espacios de diálogo respecto a temáticas como empleo, seguridad y desarrollo económico en beneficio de toda la ciudadanía. 5. Planificación y seguimiento. El Ministerio de Gobierno en el año 2022 ejecutó en gasto corriente la suma de 38,91 millones, que corresponde al 94,24% del total de su presupuesto. En el primer trimestre, periodo previo a la decisión de los ministerios, se registró una ejecución del 29,86%, mientras que de abril a diciembre se registró una ejecución del 64,37%. Las gobernaciones, dependencias desconcentradas de esta cartera de Estado, en el año 2022 alcanzaron una ejecución acumulada de 36,58 millones, que corresponde al 99,57% del total del presupuesto. El Ministerio de Gobierno en el año 2022 ejecutó en gastos de inversión 3,47 millones de dólares, que corresponde al 30,09% del total del presupuesto. En el primer trimestre, periodo previo a la decisión, registró una ejecución del 0,10%, mientras que de abril a diciembre registró una ejecución del 29,79%. Seguridad. Como se señaló, como se mencionó anteriormente, acorde al decreto ejecutivo número 381, el Viceministerio del Interior se escinde del Ministerio de Gobierno y se crea el Ministerio del Interior, por lo cual las competencias de seguridad ciudadana, protección interna y orden público pasaron a esta nueva cartera de Estado. Sin embargo, conforme a los lineamientos y directrices emitidas por el Consejo de Participación Ciudadana, corresponde al Ministerio de Gobierno presentar la gestión efectuada de enero a marzo del 2022 en el ámbito de la seguridad ciudadana. En cuanto a la prevención del delito, se realizaron las siguientes acciones. Comités de seguridad ciudadana provinciales a nivel nacional, presididos por los señores gobernadores. Capacitación y acompañamiento técnico para la elaboración de planes locales de seguridad ciudadana. El Ministerio de Gobierno, en coordinación de la Unidad Nacional de Policía de Migración, ejecutó 3.131 operativos de control migratorio a nivel nacional. Emitió 3.579 notificaciones de multas a ciudadanos extranjeros y 1.090 notificaciones de salida voluntaria a ciudadanos extranjeros. Del total de flujos migratorios registrados, 824.620 lo realizaron por transporte aéreo, 104.378 por transporte terrestre y 9.513 fueron por transporte marítimo fluvial. Asimismo, se registraron 47.762 trámites migratorios, entre los que destacan los certificados de movimientos migratorios con 27.645 y la actualización de datos con 11.392. En el marco de la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, que valga la acotación, registró mi voto como asambleísta en el momento respectivo, es necesario dar a conocer sobre las medidas administrativas de protección inmediata, conocidas también como MAPIs, las cuales tienen como objetivo detener o prevenir la violencia o vulneración de la vida e integridad.
Entre las principales medidas de protección constan la boleta de auxilio, restitución de la víctima al hogar, orden de salida del agresor del domicilio, el disponer el uso de dispositivos de alerta, todas las que garanticen la integridad de las mujeres. Señoras, señores, conciudadanos, compatriotas, hasta aquí el marco de la formalidad, de la exigencia legal, pero que considero que también es moral, de rendir cuentas sobre la gestión, en este caso institucional, del Ministerio. Quiero ratificar mi empecinado compromiso de seguirlos sirviendo a ustedes y por tanto al país. Muchísimas gracias por su atención. Estoy a sus enteras órdenes. Agradecemos. ¿Cuáles han sido las acciones desde el Ministerio de Gobierno en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado en el Ecuador? Por favor, señor ministro. Es importante que la ciudadanía conozca que el narcotráfico es declarado como una de las amenazas más graves que tiene el Estado ecuatoriano, no solamente el gobierno. El crimen organizado y sus prácticas terroristas. Esa definición política que hizo el Consejo de Seguridad Pública, del cual el Ministerio de Gobierno es parte, es la señal, es la acción que desde el Ministerio, de forma articulada con cada uno de las distintas funciones del Estado, distintos ministerios, tomando en cuenta que en lo que se refiere a seguridad interna está el Ministerio del Interior, todo lo que es seguridad externa es el Ministerio de Defensa. ¿Qué es lo importante con esto? Ustedes deben comprender que el azote del crimen justamente es por la labor que ha llevado adelante el gobierno nacional de esa lucha frontal contra el narcotráfico y con todos los males que eso genera. Por poner un ejemplo, parte de las acciones importantísimas para luchar con esta, que es la nueva amenaza que tiene la sociedad ecuatoriana, el Estado como tal, es que se ha promovido, y ese es parte del trabajo de apoyo que hace el Ministerio de Gobierno. Les voy a poner un ejemplo. En la Asamblea Nacional se ha llevado un trabajo positivo, un trabajo de convergencia para poder reformar la Constitución. Ya está prácticamente listo, se ha aprobado para el informe de segundo debate, para que las Fuerzas Armadas puedan también colaborar, ayudar, intervenir en la seguridad interna del país, en complementariedad con la Policía Nacional. ¿Para qué? Para enfrentar la lacra del narcotráfico. Entonces, en lo que respecta al Ministerio, que tiene también partes operativas y partes de dirección, se ha contado y se ha hecho todo el apoyo respectivo a nivel de la legislatura, con los asambleístas correspondientes que han hecho un trabajo de primer nivel. Esto por citar un ejemplo, no solamente, insisto, práctico, sino también de carácter directriz y de carácter legislativo, de articulación que hace el Ministerio de Gobierno para enfrentar esta, que al igual que el crimen organizado y la minería ilegal, son las más graves amenazas que tiene el Estado ecuatoriano y por tanto cada uno de los ciudadanos. Muchas gracias. Vamos con la segunda pregunta. ¿Cómo se ha manejado el diálogo con las distintas organizaciones sociales del país desde el Ministerio de Gobierno? Dentro de ese contexto, el Gobierno Nacional, como manifesté en el informe, ha creído permanentemente en el diálogo con cada uno de todos los sectores del país. Ahí están las estadísticas, están los acuerdos alcanzados. Rechazo cual más la aseveración de que no se cumplió ningún acuerdo. Eso es una falacia. Y los acuerdos no se decretan, los acuerdos se construyen, ¿ya? Se construyen entre distintos, ¿ya? Y ese es uno de los aportes que ha dado el gobierno nacional. Como parte, por ejemplo, de este compromiso gubernamental, se trabajó la conformación de estas mesas técnicas que hemos señalado, para los sectores agricultores, ganaderos, camaroneros, en las cuales
De ahí se derivan el establecimiento de políticas públicas. Pero voy a añadir otra vez más, porque hay trabajos operativos de acuerdo y también de coordinación con otros dignatarios. El caso, creo yo, inédito entre las distintas funciones del Estado, presidente de la República, presidente de la Corte Nacional de Justicia, fiscal general, presidente de la Asamblea Nacional, defensor público, de trabajar en conjunto para la elaboración de lo que se denominan proyectos de reformas legales, producto de ese diálogo entre entidades con distintas competencias, atribuciones y facultades, pero con una sola visión y misión, que es servir a los ecuatorianos. Se presentó hace pocas semanas una reforma a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Los artículos que están ahí, que ahora están en manos de los señores legisladores, los representantes de los ciudadanos, son fruto de consensos mínimos, son frutos de un ejercicio de encontrar las coincidencias, encontrar las falencias en conjunto para poder encontrar una salida. Una vez más, el Ministerio de Gobierno fue parte preponderante con equipos de trabajo técnicos, jurídicos, en la elaboración de esa reforma. Una vez más, plasmado el trabajo articulador, tanto entre las funciones de Estado como también, en el buen sentido de la palabra, del seguimiento que se tiene diario de conversaciones, de explicar a los señores asambleístas y de comparecer. Por eso es muy normal que del Ministerio de Gobierno, desde el ministro, los subsecretarios, los directores y los asesores tengan una relación fluida con las demás instituciones del Estado, funciones y en este caso con el Parlamento ecuatoriano. Muchas gracias. Vamos con la tercera pregunta. ¿Cómo es el trabajo en territorio que realizan los gobernadores, tenientes y jefes políticos de cada provincia? Esa es la labor de contacto con la gente, ¿no? Lo más cercano al ciudadano, porque el ciudadano lo primero que ve es la acción gubernamental a través de los gobernadores, los tenientes políticos, etcétera, los jefes políticos también, como en la parte de los dignatarios pueden ser los alcaldes y sus concejales. Como ministro de Gobierno, presidimos los gabinetes de desarrollo territorial en las provincias, en donde se recopilan, se recogen los datos correspondientes, pero sobre todo, aparte de las cifras, las necesidades, los requerimientos, las angustias de los ciudadanos, las alertas que nos proponen para fortalecer los planes de seguridad, de salud, de empleo y así juntos poder mejorar su nivel de vida y el desarrollo de sus localidades. Con estas acciones, evidentemente, se busca mejorar y articular, ser más efectivos, ser más cercanos, que el gobierno se acerque a la gente, que el gobierno volque toda su acción pública, fundamentalmente en las áreas de salud, de seguridad y de educación a favor de los ciudadanos. Muchas gracias. La cuarta pregunta. Con el objetivo de generar consensos con las diferentes organizaciones sociales en temas de democracia e institucionalidad por la gobernabilidad, ¿qué políticas se han implementado? Importante. El Ministerio de Gobierno hizo un llamado a todos los sectores y organizaciones sociales a participar activamente del proceso del diálogo, del proceso de construir en conjunto para poder sentar las bases y eliminar las prácticas caudillistas, populistas, autoritarias, sí, de los señores autócratas y por tanto del abuso del poder. Para esto, y ese es el trabajo en conjunto diario que hace el ministerio, es en reforzar las leyes para seguir garantizando los derechos de la gente. Sí, el derecho a tener derechos, señores, y así poder asegurar la plenitud de su goce, siendo para efecto un vínculo entre las demás carteras de Estado, pero al mismo tiempo sancionar a quienes irrespetan de los recursos públicos y cometen actos de corrupción, así como también actos que atenten contra la vida de los ecuatorianos y la paz social tan anhelada. Eso es lo que a los anarquistas, a los que buscan el caos, a los que buscan la violencia, el vandalismo, para poder imponer
por la fuerza sus ideas o sus ocurrencias, no están de acuerdo. Muchas gracias. La quinta pregunta. ¿Cuál es la función de este ministerio dentro de la aplicación de las políticas públicas del gobierno? El Ministerio de Gobierno es el puente, sí, el puente entre las instituciones del Estado y los diferentes sectores de la sociedad civil, cuyo fin es crear estrategias que permitan el desarrollo de los objetivos gubernamentales para elevar la calidad de vida y satisfacer las necesidades de la población. Sí, es la entidad que ayuda a retroalimentar al gobierno de lo que piensan, necesitan los ciudadanos y devolverlos en política pública y en acción efectiva para satisfacer sus necesidades, sus requerimientos. Es el gran articulador en la práctica de la gestión pública, no solamente de la política. Muchas gracias. A partir del decreto presidencial que dispone la escisión del Ministerio de Gobierno, creándose el Ministerio del Interior, ¿cómo se ha manejado el orden público dentro de sus competencias? Como ya señalé en el informe posterior a la emisión del decreto ejecutivo 381 del 31 de marzo del año 2022, la Dirección de Seguimiento en Territorio, actualmente denominada Dirección de Control y Orden Público, se encarga de diseñar, conjuntamente con las gobernaciones, las acciones destinadas a la prevención de conflictos sociales en territorio, en la localidad, levantar las alertas específicas para prevenir conflictos sociales y supervisar la gestión de las intendencias generales de policía, entre otras. Esto en algunos casos de la mano de la Dirección de Gestión de Conflictos, encargada de mantener el orden y el diálogo en primera línea con organizaciones sociales que la requieran. Para esto se mantiene una constante capacitación sobre la materia en convenios con distintos organismos internacionales como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el famoso PNUD. Este acto que, sin perjuicio de las formalidades legales, constituye un compromiso con los ciudadanos. Esa es la participación ciudadana realmente, que es transversal. Recordemos que la democracia es participación ciudadana o no lo es. No es que hay una que cambia por otra, no es que la democracia es participativa o representativa. O participan o no hay democracia. En este ejercicio que lo hago en cumplimiento de un periodo anterior, pero con la firme convicción de que las cosas van a mejorar y espero estar aquí para rendir cuentas de forma mucho más amplia y mucho más positiva de las acciones que estamos llevando en este momento en el gobierno del Ecuador a favor de los ciudadanos. Mantengamos todos juntos firme la esperanza. Solo en esta semana, para que ustedes sepan, ha habido importantes avances y esfuerzos conjuntos en materia de seguridad. Se está sintiendo el peso de la firmeza, de la fuerza que aplican en el marco de la ley, Fuerzas Armadas y Policía Nacional para defender la vida y los bienes de los ciudadanos. Esta misma semana se ha hecho un canje histórico, sin precedentes en el mundo, correspondiente a deuda ecuatoriana contra conservación. Sí, contra conservación, el medio ambiente, lo que mueve el mundo. Ayer, el gobierno del presidente Guillermo Lasso firmó un tratado de libre comercio con China, con el mayor socio comercial que tiene el Ecuador. Eso es esperanza de futuro, eso es empleo, eso es bienestar, eso es productos. Eso es muy importante. Hoy, y por eso les ruego que disculpen el atraso que tuve a este acto, en el Palacio de Gobierno, el presidente y su equipo económico presentaron un proyecto económico urgente, una reforma tributaria enfocada fundamentalmente en la clase media. Sí, que tiene que ver con el impuesto de renta y mejoras y alivios en la deducción, que de aprobarse en 30 días, que esperamos contar con el apoyo de los legisladores, de los asambleístas en función de país, se aplicará inmediatamente en los roles de pago. Inmediatamente. Eso significa que es un gobierno que está en plena marcha, pese a los afanes de conspiración permanente, pese a los afanes
de los que quieren destruir absolutamente todo para satisfacer vanidades personales, saciar venganzas personales, a los que les interesa alimentar el caos y la anarquía para pescar a río revuelto y otros para no aparecer en el radar de la justicia. Pese a todo eso, seguimos adelante y espero seguir contando con cada uno de ustedes, dignos ciudadanos y compatriotas de mi país. Muchísimas gracias a todos ustedes.